Empezamos con el... Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta videoconferencia en la que tratamos de acercar todo lo que es el tema del cálculo de la huella de carbono a lo que es el administrado, y queremos dar ejemplos empezando por lo que es la administración regional y en concreto pues, por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Podemos empezar primero por nosotros y después esto pues, será extrapolado al resto de las consejerías de la administración regional. El 10 de noviembre de este año pasado, en el marco de la participación de la región de Murcia en la COP25 en Madrid, le correspondía hacerla en Chile, pero por el problema que tenía el Estado de Chile, al final se trasladó aquí a Madrid. El presidente de la comunidad autónoma anunció la apertura de la fase de información y participación pública de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la región de Murcia. En esta estrategia nace pues, con el doble sentido de reducir o compensar, en coherencia con las obligaciones impuestas por la Unión Europea, el 26% en el horizonte del 2030. Estas emisiones de los sectores de nuestra economía no ligados al comercio de derechos de emisión, entre los que se encuentra la emisión que ya les. Para conseguir los objetivos establecidos en la estrategia, su apartado 4 desarrolla 15 grandes líneas de actuación. La número 12, que es la que nosotros nos trae aquí, es impulsar una administración pública regional de cero emisiones. Está dedicada al esfuerzo de los empresarios por querer hacer la administración, como he dicho antes, para ejemplo, evidentemente, ser la primera en realizar este cálculo de cero emisiones. En este sentido, el 9 de febrero de este año pasado, no, perdón, de este año, la presentación de la película El sueño de Lucy, que hicimos, como he dicho, en estas fechas, el presidente, Fernando López Mira, anunció que la administración regional sería la primera, esto también un hito importante a tener en cuenta, sería la primera de España en medir su huella de carbono y compensar así sus emisiones. Entonces vamos a impulsar una administración pública de cero emisiones y, como he dicho antes, vamos a empezar por lo que es la administración y quién es la promotora de esto, que es la Consejería de Agricultura, dentro de la Dirección General del Medio Natural y la Subdirección de Cambio Climático, que está dirigida por el jefe de la Jefatura de Servicio, por Francisco Victoria, que lleva bastante tiempo, ya no solo en la administración, sino en un estudioso de todo lo que es relacionado con el cambio climático, en concreto lo que es la huella de carbono, y es la que nos va a trasladar los temas técnicos de este cálculo de carbono. Entonces, con esta videoconferencia sobre el proyecto de administración regional de cero emisiones, vamos a repetirlas en las diferentes consejerías de la administración, como he dicho antes, y hoy ponemos el punto de salida a esta, creo que es una gran iniciativa, una iniciativa que es sobre el cambio climático, que ha venido para quedarse, aunque mucha gente, muchos políticos, muchos jefes de Estado han negado e incluso algunos siguen negando lo que es el tema del cambio climático. Pues el cambio climático va a ser realmente la mayor pandemia, ahora que está de moda, por desgracia, el COVID-19, la gran pandemia que ha llegado para quedarse. Por esto no existe vacuna, la única vacuna que podemos tener es que nos adaptemos y sepamos mitigar este cambio climático, está aquí para quedarse con nosotros. Entonces, bueno, pues gracias a todos por estar aquí en esta conferencia. Y os voy a pasar con Paco Victoria, jefe de servicio de cambio climático, que nos va a poner al día, nos va a dar los datos técnicos de cómo podemos hacer esa adaptación y cómo podemos reducir ese cero de emisiones en la administración regional. Paco, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Fulgencio. Pues como dice el director, lo primero que tenemos que tener claro es que este es un compromiso, una de las líneas de trabajo dentro de la hoja de ruta que es la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Es el número 12 de esas 15 grandes líneas de trabajo y lo que pretende es que la Administración Regional dé ejemplo calculando su huella de carbono. Ya veremos a lo largo de la exposición que solo nos interesa una parte de la huella de carbono, una parte de la contribución
al cambio climático que hace la administración regional para prestar sus servicios, nos interesa lo que se llama alcance 1 dentro del lenguaje de la huella de carbono, que es la contribución de directa responsabilidad, ya veréis. Y dentro de esa contribución de directa responsabilidad, medida en gases de efecto invernadero, vamos a cumplir con el objetivo de la estrategia de reducir el 26%, reducir o neutralizar, que ahora veremos que este es un aspecto importante, el 26% de esa contribución directa nuestra. Vamos a lo largo de la exposición, vamos a ver de dónde vienen, por ejemplo, esos 26. Por lo tanto, tenemos que empezar a enmarcar de qué se trata el cambio climático, este reto, cuál es su alcance, y os vamos a dar algunos datos para que os situéis, y luego intentaremos hacer una breve secuencia que permita capacitaros, sobre todo a los servicios que más contribuís, ya veremos luego, en ese cálculo de la huella de carbono. La primera imagen que tenemos que poner en marcha, la primera idea es cuáles son los conceptos básicos con los que tenemos que partir. Este es uno de los apartados y vamos a empezar a suministraros alguna idea para que lo situéis en el contexto adecuado. Conceptos básicos de cambio climático. Bueno, pues como todos sabéis, el cambio climático se genera como consecuencia de que estamos incrementando el efecto invernadero, y estamos incrementando el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural, fundamental, sin el cual no hubiera podido existir la vida en el planeta, porque por nuestra distancia al Sol nos corresponderían 30 grados menos de media de lo que tenemos ahora en el planeta, es decir, seríamos un planeta congelado, y gracias al efecto invernadero, a ese mismo efecto que hacen los invernaderos agrícolas, a ese efecto de dejar pasar todas las radiaciones, todas las longitudes de onda que componen la luz del Sol, y no dejar escapar luego las radiaciones de calor. Por eso en el invernadero entra toda la luz, pero no sale todo el calor. Este es el efecto que hace, como sabéis, la atmósfera, y ese efecto lo hace gracias a la presencia de un 1% de gases. Ese 1% de gases son los llamados gases de efecto invernadero. Dentro de esos gases de efecto invernadero, tres muy importantes, sobre todo el CO2 es con diferencia el más importante, y con los que podamos tener algún tipo de relación dentro de los departamentos de la consejería. Pues en segundo lugar iría el metano, que es aportado, bueno, el CO2 lógicamente es aportado por la combustión o la utilización de combustibles fósiles, y todo el gasoil que queman nuestros coches, los tractores, todo el que se utiliza para calefacción, la gasolina, el carbón donde se utilice, todo eso se transforma directamente en emisiones de CO2, y que, como digo, es con diferencia, así como un 60 o 67%, casi un 70%, es el gas responsable del efecto invernadero, de este incremento del efecto invernadero. A continuación le vendrían otros gases, como sería el metano, generalmente producido por la gestión de residuos y en la ganadería, o sea, el estiércol, por un lado, y la fermentación entérica de los animales sería quizás la fuente más importante de metano. Y en tercer lugar vendría un potente gas de efecto invernadero, que equivale, cada kilo de ese gas equivale a 298 kilos de CO2, que es el óxido nitroso. El óxido nitroso se va a generar como consecuencia del abonado nitrogenado en la agricultura. Bueno, pues esos tres gases de efecto invernadero están incrementando, como digo,
esa capacidad de efecto invernadero de retener calor del planeta y como consecuencia de eso están alterando la maquinaria térmica que es el clima, están aumentando las temperaturas, están desencadenando una serie de efectos, pues desde alteración de las estaciones hasta alteración de los ciclos de la naturaleza, de la productividad agrícola, subida del nivel del mar, generación de más humedad y una alteración de la secuencia de lluvias, generando más torrencialidad, etcétera, etcétera. Esta es una gráfica en la que veis cómo esto es una gráfica que mide, son datos de la concentración de un gas de efecto invernadero, el CO2, en la alta atmósfera en Tenerife. Es un centro de la Agencia Estatal de Meteorología. Como veis, la tendencia es clarísima, y cada uno de estos puntos, que no sé si los veis con detalle en vuestro ordenador, es cada uno de los 365 días del año. Y varía, parece un electrocardiograma, porque en primavera y en verano la concentración va a estar aquí más baja en el año que sea, porque los bosques del hemisferio norte son bosques de hoja caduca y están creciendo y reteniendo carbono de la atmósfera, chupando, retirando CO2 de la atmósfera y dando lugar a las hojas, las ramas y el crecimiento de los troncos. Luego lo devuelven en otoño y por eso en invierno encontraremos más concentración, una concentración más alta de CO2 ese año en la atmósfera. Bueno, pues estos son los conceptos básicos. Quería, antes que nada, comentaros que este cambio climático que estamos viviendo es un cambio climático sin duda generado, como digo, generado por el hombre, pero ha habido otros cambios climáticos anteriores y que han tenido cada uno un origen natural y son orígenes muy documentados, la ciencia los tiene perfectamente estudiados, desde cambios en el eje de giro de la Tierra, pequeños cambios que se producen por cada 40.000 años, cambios, alteraciones en el clima que incluso han condicionado la historia. Hay un programa de la televisión pública alemana muy interesante que se titula Cómo el clima determinó la historia, porque detrás de grandes acontecimientos han estado desastres climatológicos que han arrasado durante décadas las cosechas o han generado condiciones climatológicas adversas. Bueno, pues independientemente de esos cambios climáticos que ha habido, este está provocado, como decíamos antes, por el incremento del efecto invernadero en la atmósfera. Y ese incremento del efecto invernadero es gracias a la aportación de gases de efecto invernadero incrementada por nuestra actividad. El cambio climático, como veis en esta imagen, hay algunas ideas que quería comentaros de cómo el cambio climático no está por venir, sino que ya lo tenemos. El cambio climático, gracias a un enorme estudio de todos los millones de datos que ha ido generando la Agencia Estatal de Meteorología durante más de medio siglo, han demostrado que este cambio climático que tenemos, el verano ha aumentado en 5 semanas. El verano, cada 10 años, tiene tendencia a incrementar 9 días más. Se ha duplicado el número de alérgicos, tenemos 30.000 kilómetros cuadrados más de territorio semiárido, un 18% menos de recursos propios en la cuenca. Si descontamos el trasvase, esos 1.000 millones de metros cúbicos, esos 1.000 hectómetros cúbicos, pues de esos que teníamos estadísticamente durante décadas y décadas, en las últimas hay un 18% menos. No solo llueve más erráticamente, más torrencialmente de alguna forma, sino que también se evapora mucha más agua. La temperatura del Mediterráneo ha subido 0,34 grados por década y eso justifica
que en los 30 últimos años hayamos tenido 5 veces más lluvias torrenciales que en los 30 anteriores. Lluvias torrenciales de más de 50 litros por metro cuadrado en toda la cuenca. Además, para seguir situándonos en este contexto de cambio climático y región de Murcia, tenemos que hacernos una idea de que estamos en una situación del planeta, esa área mediterránea, los países mediterráneos, en las que las temperaturas están subiendo al doble que la media del planeta. De hecho, según los datos más recientes, en la mitad este peninsular la subida ha sido de 2 grados centígrados. Estamos aumentando al doble que la media del planeta. Si además de aumentar al doble la capacidad económica de las regiones del sur, como muestra esta imagen, que es procedente de un estudio, de un amplísimo estudio generado por universidades alemanas para la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Es un trabajo que se elaboró entre 2011 y se publicó al final en 2013. Muestra cómo las regiones del sur tienen menos capacidad, por su situación económica, por su desarrollo, de adaptarse a los impactos que van a ser justo mayores en el sur que en el norte. En consecuencia, el cambio climático va a incrementar las desigualdades tradicionales entre el norte y el sur. Para el cambio climático, que no tiene fronteras, casi como nuestro virus que ha generado la pandemia, que ha generado esta crisis sanitaria, pues en la crisis climática ocurre lo mismo. No hay fronteras, los gases de efecto invernadero emitidos por un país causan daños en la agricultura de otro y transforman el clima en general de todo el planeta. Y por lo tanto, las intervenciones tienen que ser globales, son intervenciones de Naciones Unidas, y esto justifica la existencia de un gran convenio marco que se aprobó en el año 92. Ese convenio marco se va concretando por reuniones de las partes, por conferencias de las partes, por COP que se reúnen una vez al año, excepto este año que ya la de Glasgow que tocaba ya se ha suspendido por la emergencia sanitaria y se realizará en 2021, pues las reuniones de las partes, de las que el director decía antes que esta estrategia se dio a conocer, la estrategia de la región de Murcia, por el presidente de la comunidad en la COP25, la reunión número 25 de las partes que se celebró en Madrid a finales del año pasado, y en la que se celebró en 2015, que era la número 21, la COP21, se llegó al Gran Acuerdo de París. Ahora mismo el Acuerdo de París es el acuerdo climático más importante, y a ese acuerdo la Unión Europea, ha llevado compromisos concretos. El que a nosotros nos interesa como administración, porque formamos parte de lo que se llaman sectores difusos, es decir, no somos esas grandes chimeneas de la refinería de Escomberas, las centrales térmicas de ciclo combinado, que esas tienen un tratamiento, la Unión Europea les ha exigido más, pues al resto de sectores difusos que incluyen toda la agricultura, la ganadería, la construcción, las infraestructuras, el transporte, por supuesto, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, las instituciones, todo se llaman sectores difusos, y a España le toca reducir a 2030, es decir, hacer los esfuerzos para reducir un 26%. Voy a poner el cursor para que veáis que a España le toca un 26%. A otros países tienen más, imaginaros, por ejemplo, Alemania, un 38%. Es decir, la Unión Europea ha
distribuido el esfuerzo. Por ejemplo, Portugal tiene menos que nosotros, 17% de obligación de reducir emisiones. Por lo tanto, nosotros tomamos como referencia el 26% para demostrar que una vez calculada la huella de carbono de nuestra contribución como administración, vamos a intentar compensar, ahora veremos el concepto de compensación, reducir o compensar hasta un 26% de nuestra aportación de directa responsabilidad. Pero ya sabéis que de ahí viene el 26% que hemos comentado al principio. Un paréntesis es que ese 26% va a estar en vigor probablemente en un periodo corto, porque antes de que apareciera, justo unos días antes de que apareciera en toda su furor la emergencia sanitaria, la presidenta de la Comisión Europea presentó en Bruselas, fijaros que es el 4 de marzo, cuando se presenta el nuevo reglamento europeo que ellos le llaman Ley Europea del Clima. Es un reglamento que ya mete o pretende meter en el diario oficial de la Unión Europea, es decir, convertir en ley la obligación de llegar a la neutralidad climática, es decir, a las emisiones cero en 2050. Y claro, para eso hay que hacer los deberes mucho antes, porque si no nos vamos a encontrar con una situación traumática para la economía. Y por eso, en el artículo 2.3, no sé si lo veis con detalle, sí, es aquí donde está el cursor, os señalo que el artículo 2.3 dice: a más tardar en septiembre de 2020, la Comisión revisará el objetivo climático específico de la Unión para 2030. Por lo tanto, se esperan objetivos que irían en una horquilla del 50 al 55. Por lo tanto, ese 26% es el punto de partida ahora, pero entre el Brexit y en los nuevos objetivos como consecuencia de la neutralidad climática a 2050, tendremos que pensar en algo más. Pero bueno, estaremos preparados. Ya hemos visto de dónde salen el 26%, ya hemos visto esos conceptos básicos de gravedad de esta crisis climática con la que vamos a, como decía el director, vamos a entrar en contacto de nuevo cuando ya nos deje la crisis sanitaria. Y lo que tenemos que hacer ahora es saber cómo calcular cuál es nuestra contribución, cuál es la contribución de nuestro departamento a ese conjunto que es la huella de carbono de la región, de la administración regional. Por lo tanto, entramos en este apartado, determinar la huella de carbono. Bueno, unos conceptos básicos. Seguro que hay algunos compañeros que tienen un conocimiento mayor de la huella de carbono, pero otros aprovecho para repasar también los conceptos básicos de este mundo de la huella de carbono. Hay dos tipos de huellas de carbono. Una es la huella de carbono de producto. Creo que tengo una imagen. Mirad, aquí, esto es una huella de carbono de producto, una huella de carbono de una botella de vino. De una botella de vino de la Comunidad de Madrid, y aquí tenemos un certificado de una huella de carbono de una botella de Monastrell en Bullas, huella de carbono certificado por una certificadora, y esos son huellas de carbono de producto. Son todas las emisiones que son necesarias para fabricar un producto, en este caso una botella de vino, en una parte agronómica, pero hay una mucho más general, que es la huella de carbono de la organización. Es decir, por ejemplo, ahí en la huella de carbono de esa botella de vino hay una huella de carbono de producto, que es la propia botella, pero luego hay una huella de carbono, si queremos expresar la huella de carbono de la bodega, es decir, cuáles son las emisiones necesarias para dar lugar, pues, por ejemplo, a ese millón de botellas, pues que esa huella de carbono es una huella de carbono de organización. En nuestros servicios pasa algo parecido.
somos servicios y calculamos la huella de carbono de organización, la huella de carbono de nuestro departamento, como si fuera una fábrica. Esa es la huella de carbono de organización. ¿Cómo se calcula la huella de carbono? Pues es muy sencillo. La huella de carbono es al final una multiplicación de las actividades, de los parámetros que generan emisiones de gases de efecto invernadero multiplicados por el factor de emisión concreto. Por ejemplo, el más importante de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestros servicios, la actividad más importante es la movilidad a base de vehículos de gasoil o de gasolina. Pues ahí el dato de actividad serían los litros de gasoil, por ejemplo, que consume cada uno de los vehículos, por el factor de emisión establecido para un litro de gasoil, que son, pues en números redondos, unos 2,5 kilos de CO2. Pues si hemos consumido 1.000 litros de gasoil, por 2,5 estamos hablando de 2.500 kilos de CO2, 2,5 toneladas, que habría emitido el funcionamiento de ese coche. Esa sería la huella de carbono de ese solo coche, y de esa actividad. Podemos tener otras actividades. Hay servicios que tienen, por ejemplo, instalaciones, centros que su calefacción igual está gestionada por calderas de gasoil, por ejemplo, y también en ese caso multiplicaríamos el gasoil que se ha ido gastando por el factor de emisión, en este caso del gasoil de calefacción. Una vez que tengamos sumados todas las emisiones que hemos generado, intentamos convertirlas todas a CO2 equivalente. Serán muy pocos los casos en los que tengamos algún gas diferente del CO2, algún gas diferente de ese que aportan la combustión de combustibles fósiles, tanto en coches como en instalaciones fijas como esas de calor. Es muy raro, pero puede haber, y de hecho hay algunos servicios que tienen algún pequeño vivero o que tienen instalaciones agrícolas porque estoy pensando en los centros de formación que corresponderán a la unidad correspondiente, que pueden tener emisiones de metano si tienen algunos pequeños animales o alguna ganadería experimental y sobre todo óxido nitroso por el abonado nitrogenado que se esté utilizando en esos viveros. Cada uno de esos gases lo habremos multiplicado por el equivalente en CO2 y ya podremos sumarlo. Por ejemplo, el óxido nitroso se genera con la aportación de un kilo, de nitrógeno, y hay un factor de emisión, para que nos hagamos una idea, un pequeño vivero de un servicio de la Dirección General de Medio Natural, pues que consume 250 kilos al 4% de nitrógeno, otros 100 kilos de un compuesto que el 20% es nitrógeno, 200 kilos del 7% de nitrógeno, en total 44 kilos de nitrógeno por 298. Da 13.112 kilos de CO2. O sea, ese pequeño vivero de ese servicio ha generado al año emisiones por el uso del abono nitrogenado equivalentes a 13 toneladas de CO2. Bueno, pues así de sencillo sería. Quizás lo más complejo sería buscar los factores de emisión, pero esto lo tenemos, hay factores de emisión oficiales. Este es un documento que podéis encontrar en la microweb del Registro Nacional de Huella de Carbono, que es un apartado de la web del Ministerio para la Transición Ecológica, y actualizan
anualmente los factores de emisión que se han de utilizar para los combustibles para vehículos y para las instalaciones fijas. Como decíamos antes, el gasóleo de calefacción pues son 2,8 kilos de CO2 por cada litro. Si utilizáramos para calefacción el gas natural, lo tendríamos en kilovatios. Podemos también tenerlo en función de cómo nos venga la factura en metros cúbicos, lo traduciríamos. Quizás la parte más compleja es que al final todos estos datos nos lo va a decir el Departamento de Contabilidad, porque es el que nos va a decir cuánto se ha pagado al año, porque la huella de carbono es durante un periodo de años. Es como la contabilidad, en este caso es la contabilidad de CO2 equivalente, y es, por tanto, un periodo de un año. Pues, ¿cuánto se pagó durante el año 2019? Nos lo va a decir el Departamento de Gestión Económica, y lo que pasa es que nos lo va a decir en euros. Nosotros le hemos preguntado cuánto hemos pagado por los combustibles fósiles de los coches que dependen del servicio o del consumo de combustibles para calefacción que dependen, que se han gastado en las instalaciones que dependen de este servicio concreto, y preguntamos y nos lo va a dar en euros, evidentemente. Vamos a decir, pues se gastaron, por ejemplo, tengo un dato real de una huella de carbono de un potente servicio de la Dirección General nuestra, Dirección General de Medio Natural, en el que se cargan en su presupuesto los 90 coches de la guardería forestal. El gasto que se hizo en 2019 fueron 220.564 euros. Y digo, quizás la parte que nos parece más compleja, pero también es sencilla, es convertir los datos en euros que nos da el Departamento de Gestión Económica, convertirlos en litros reales, en litros. Y para eso solo tenemos que localizar en el Ministerio de Transición Ecológica, en algunos de estos dos enlaces que os propongo. Hay una especie de geoportal de gasolineras, y nos va a decir el precio histórico que tenía como media en la región, el que tenía el gasoil de esos 90 coches, que supuso una factura de 220.564 euros. Lo convertimos, o sea, imaginamos que estuvo como media a 90 céntimos el litro, pues lo multiplicamos y tenemos 198.507 litros de gasoil. Vamos al cuadro de factores de emisión anterior, factores de emisión, y vemos que el gasoil, cada litro de gasoil se convierte en 2,49 kilos de CO2. Multiplicamos y tenemos que mover durante un año los 90 coches de la guardería forestal. Supuso una emisión de 494 toneladas de CO2. Es mucho si hay que compararlo con otros, pero es infinitamente pequeño comparado, por poner un ejemplo, con los más de 2 millones de toneladas que genera al año la refinería de Escombreras, por poner un ejemplo. Bueno, pero sí que es muchísimo comparado con la media del consumo de carburantes, de las emisiones por consumo de carburantes que produce un ciudadano medio de la región. La media, unos conducen, otros no conducen, unos tienen coche, otros no tienen coche, unos no tienen edad de conducir, otros ya no conducen. Bueno, pues la media está alrededor de 1 tonelada al año, por lo tanto es casi como 500, como en las emisiones de 500 ciudadanos. Bueno, este sería, como veis, fácil de utilizar. Si queréis y tenéis alguna duda, hay toda esa página web que os decía dentro del Ministerio para Transición Ecológica que os puede ayudar, y por eso os he identificado ahí la parte del Registro Nacional de Huella de Carbono,
que podéis consultar en el Ministerio para la Transición Ecológica. Me voy a un aspecto muy importante, aquí. De todas las emisiones que se generarían por prestar los servicios que presta la Administración en cada departamento, en la huella de carbono de esas emisiones que se generarían, es decir, el conjunto total, solo nos interesa el alcance 1. ¿Y de dónde vienen estos de los alcances? Pues es para acotar la responsabilidad que tiene cada uno dentro de la contribución de emisiones de gases de efecto invernadero. El alcance 1 serían la directa responsabilidad, que es la que nos interesa a nosotros, y estaría aportada con esos ejemplos que estábamos poniendo antes de vehículos, o sea, el consumo de carburantes, el consumo de combustible en instalaciones fijas. También es de alcance 1 el abonado nitrogenado. También es de alcance 1 la gestión de pequeñas instalaciones ganaderas que tuviéramos con carácter experimental. ¿Por qué? Porque al final el alcance 1 es todas las emisiones que se generan por lo que pagamos directamente y gestionamos esos combustibles o esa gestión de abono nitrogenado o de emisiones de ganadería. Lo vais a ver muy claro la diferencia entre este alcance 1 y otras emisiones que forman parte de la huella de carbono. El alcance 2, por ejemplo, es la electricidad. Evidentemente, hay muchos servicios que no van a tener alcance 1 y que van a tener alcance 2. Yo imagino, por ejemplo, pues el servicio jurídico. Evidentemente, ni gestiona un parque de maquinaria móvil, ni tiene centros experimentales donde hay ni viveros. Lo único que genera es un consumo eléctrico, las luces de los despachos, el consumo de electricidad de los ordenadores. Pero esa no nos interesa, porque ese alcance 2 son emisiones que otros generan en otro sitio, que no dependen de nosotros, que no vamos a poder controlar y mejorar eso, y que nos lo suministran. Son emisiones de otros y que además ya están contabilizadas en el inventario regional y el inventario nacional como emisiones propias de otros. Estoy pensando en Iberdrola. Nos genera la electricidad que nosotros utilizamos metiendo nuestros aparatos en el enchufe, pero no sabemos si nos está suministrando una electricidad de cero emisiones porque provienen de un parque eólico de Alicante o de Lorca y por tanto es energía renovable, o nos viene de una de las 3 centrales térmicas de ciclo combinado de gas natural de Escombreras. Por lo tanto, eso no nos interesa. Seguimos centrándonos en el alcance 1. Y el alcance 3, para que os hagáis una idea, serían las otras indirectas diferentes, o sea, el resto diferente del alcance de las generadas para producir la electricidad que consumimos. O sea, habría unas que son el alcance 1, que son las de directa responsabilidad nuestra, que están centradas básicamente en el consumo de combustibles, pequeño consumo de abonos nitrogenados y pequeñas emisiones de gestión de estiércol y fermentación estérica de los animales de experimentación. Y el resto son emisiones indirectas, emisiones que otros producen para que nosotros podamos prestar nuestro servicio. Si son de electricidad, se llaman alcance 2, y si no, el conjunto, el resto de indirectas se llama alcance 3. Por ejemplo, las emisiones que alguien generó para fabricar los ordenadores que utilizamos en la oficina. Por ejemplo, las emisiones que se generan cuando utilizamos en nuestros desplazamientos el transporte público. Imaginaros que cuando volvamos de nuevo podemos hacer alguna reunión, algún viaje a Madrid. En ese momento estamos utilizando el tren o estamos utilizando algún otro transporte público, pues esas emisiones son de alcance 3,
porque las emite Renfe para que nosotros podamos ir a Madrid. Son también emisiones de alcance 3, las emisiones que se generan con la gestión de los residuos cuando pues, nuestros servicios de limpieza se llevan las papeleras y otros residuos que hemos dejado que se han generado en la oficina. Alcance 3 también es las emisiones que genera Aguas de Murcia o Aguas de Lorca, si la oficina está en Lorca. Hidrogea, en general, las emisiones que genera para poner a nuestra disposición un metro cúbico de agua que sale por nuestros grifos en los aseos. Esas son emisiones que hacen otros y por eso están, bueno, pues el conjunto de indirectas no nos interesa porque no es nuestra contribución, no podemos hacer nada. Sirve para hacernos una idea de cuál es el volumen de emisiones que otros hacen para que nosotros podamos podamos ejercer nuestras responsabilidades. Bien, pues aclarado esto, ahora vamos al apartado, quizá uno de los apartados más importantes. Vamos a intentar reducir y luego al más importante, que es, como no podremos reducir, vamos a plantearnos compensar. Bueno, pues ya hemos visto al principio de dónde viene el 26%, que el 26% es el objetivo que nos ponemos, reducir o compensar el 26% de las emisiones de alcance 1 de una huella de carbono que ya más o menos sabemos determinar. Ahora nos ponemos a reducirlo. Hombre, pues ese parque móvil se puede ir sustituyendo por vehículos eléctricos en la medida en que sea posible. Se pueden reducir el uso, no lo sé en qué medida, que poníamos antes de ejemplo, de esas 494 toneladas por la movilidad de 90 coches. Habrá una movilidad imprescindible, pero otra igual podemos reducir muchas de las reuniones para las que se utilizaban esos desplazamientos y mantener las videoconferencias, como estamos nosotros haciendo ahora mismo. El teletrabajo es fundamental para evitar esas emisiones, ese uso del parque móvil. El teletrabajo que estamos ahora, por desgracia, utilizando por esta emergencia sanitaria, es una buena idea para continuarlo, por eso, porque, y además es que en un desplazamiento en coche para mantener una reunión, imaginemos a unos funcionarios que están en algún departamento localizado, pues no sé, en Yecla, que tienen que desplazarse a Murcia a mantener una reunión, van a tardar casi una hora en venir, otra hora en ir y la reunión tardará un cuarto de hora o 20 minutos. Pues no merece la pena. Además de que es poco ecoeficiente, poco rentable para nosotros económicamente y poco rentable desde el punto de vista de medio ambiente porque se generan esas emisiones. Pero llegará un momento en el que no se puede reducir fácilmente ese 26% que necesitamos y aún así, antes de pensar en ese apartado importante que es la compensación, aún así os comento que reducir y electrificar el parque móvil es muy importante por muchas razones. Y aquí os pongo un mensaje. La Organización Mundial de la Salud incluyó el humo de los vehículos diésel en la lista de cancerígenos para el ser humano. O sea, lo que sale por el tubo de escape de uno de nuestros coches de gasoil es un cancerígeno. Anda. Perdonad que tengo que volver a modo presentación. Ahora. Os daría alguna otra idea. Pues una es muy sencilla, tiene un coste social, utilizar el vehículo, contribuimos a los atascos, hay que reponer el desgaste que hacemos de infraestructuras, de viales y demás. En fin, utilizar 1 kilómetro en un coche tiene un coste, le trasladamos un coste para la sociedad que algunos estudios han cuantificado en 0,15 euros. Mientras que si no lo utilizamos, la sociedad gana 0,16 euros por cada kilómetro que no hacemos.
Bueno, y un aspecto destacado, preocupante, que empiezan a estudiarse. Vendrán muchos estudios. El primer gran estudio americano ha cuantificado en ciudades de todo el mundo contaminadas que la contaminación atmosférica en las famosas partículas en duradera suspensión, las PM menores de 2,5 micras, PM2,5, ha incrementado la mortalidad del COVID en aquellas ciudades donde había contaminación atmosférica. Nosotros en Murcia hemos tenido mucha suerte y además unos periodos en marzo perfectos de viento de levante y no había, y en febrero anterior fue el febrero más cálido de los últimos 80 años, etcétera, etcétera. Hemos tenido mucha suerte, pero asociar la contaminación atmosférica, y ya sabéis que la contaminación atmosférica principalmente está aportada por los vehículos, por el tráfico urbano, con la mortalidad del COVID es algo que se va a ir imponiendo. Es el estudio, para que lo veáis. Y llegamos a la parte importante. Sabemos que tenemos que llegar a un 26%. Segundo, sabemos cómo calcular nuestra contribución de alcance 1, es decir, nuestra huella de alcance 1. Tercero, sabemos que es difícil reducir, llegar al 26% a base de reducciones, porque a veces incluso la tecnología no nos lo pone fácil o es cara. Supongo que una caldera en un centro de formación, en un CIFEA, sí que podríamos plantear trasladarla, sustituir el gasoil por biomasa. Es decir, es un proceso que quizás va a llevar su tiempo y hay que hacer los números. Por lo tanto, tenemos la otra opción, una alternativa importantísima, una alternativa que es la compensación. La compensación de emisiones es hacer algo que retiene CO2, que retira CO2 de la atmósfera en otro punto, donde sea, u otra acción distinta, y por eso neutraliza parte de las emisiones que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, si yo pongo árboles, esta es una tabla oficial del Ministerio para la Transición Ecológica que utiliza en el Registro Nacional de Huella de Carbono. Si yo pongo árboles, solo considerando el CO2 que va a retener ese árbol para crecer en sus elementos vivos, troncos, ramas y raíces, a lo largo de, pues aquí, por ejemplo, podéis ver en 30 años son 80 kilos en un pino alepensis, 80 kilos por cada árbol, cada hectárea, pues esto lo saben mucho mejor los compañeros forestales, pues no sé, si en vez de 500, no sé, caben hasta 1000, pues estaríamos hablando de 80 toneladas a lo largo de la vida útil, o estaremos hablando además un límite de 150, eso considerando solo la parte viva. Podemos adicionarle algo que el Ministerio todavía no ha convertido en datos oficiales, el carbono generado en el suelo, que puede ser una parte casi tan importante. Pero bueno, ahí podríamos compensar con repoblaciones forestales o incluso como un proyecto ley estaba determinando, o incluso con rejuveneciendo las masas forestales o con gestión forestal. Hay una forma de compensación interesantísima, que en aquellos edificios que dependan de servicios, de nuevo vuelvo a pensar en esas instalaciones de formación que hay pues en Torre Pacheco, en Molina, ponerles en las cubiertas placas de energía solar fotovoltaica, o cualquier otra forma de energía renovable, pero pensemos solo en esta ahora. Cada metro cuadrado de placa que pongamos estaremos produciendo 270 kilovatios hora. ¿Y eso qué tiene que ver con la compensación? Porque en los árboles absorben CO2, retiran directamente CO2 para poder crecer. Es decir, la madera es CO2. Bien, pues os lo voy a explicar. Esta es una
compensación por emisiones evitadas. Es muy sencillo. ¿Veis mi cursor? Cada kilovatio hora que se produce de media en el mix eléctrico peninsular, se han emitido 0,331 kilos de CO2. O sea, cada kilovatio hora de media que entra en nuestros enchufes en la oficina, alguien ha generado por ahí, en este país, una media de 0,3 kilos de CO2. Pues si yo produzco con cada metro cuadrado y año 270, eso es, estoy evitando la friolera de 89 kilos de CO2 cada metro cuadrado y año en el funcionamiento de esa placa. Estoy evitando que alguien produzca, por eso estoy compensando con emisiones que le evito a los demás que hagan. Y pensemos que eso tiene mucho recorrido porque son 89 kilos, o sea, casi 0,09 toneladas por metro cuadrado y año, pero puede ser por 25 años mínimos que son de vida útil de esas placas. Es muy interesante, es un coste pequeño que se amortiza a los 3 años y además reduce la factura eléctrica. La factura eléctrica de ese CIFEA, de ese centro de formación, de esas oficinas, de ese vivero, la factura eléctrica que sí que, aunque no la contabilicemos nosotros ahora en la huella de carbono de alcance 1, sí que en realidad se paga. Por lo tanto, si reducimos nuestra factura eléctrica por cada metro cuadrado en un montón de euros. Otra forma de emisiones evitadas con la que podemos compensar. No lo sé, no gastamos mucha agua, no somos una instalación productiva, pero no sé si en algún vivero, en algún centro de formación, en el IMIDA, no lo sé si al final la factura del agua es importante, si hay posibilidad de sustituir algunos usos de ese agua capturando agua de lluvia, poniendo las correspondientes canaletas y construyendo, si no están, esos pequeños depósitos que nos van a permitir utilizar para riego, para limpieza de las zonas. Cada metro cúbico de agua de lluvia que consigamos capturar es un metro cúbico de agua que no nos tiene que suministrar Hidrogea. Y Hidrogea, para generar ese metro cúbico de agua, ha emitido 0,4 kilos de CO2. Por lo tanto, estamos evitando que otros emitan y, por tanto, estamos anotándonos a nuestra cuenta de la compensación 0,4 kilos por cada metro cúbico que conseguimos capturar. Y anoche pensaba en departamentos, empresas públicas que dependen de esta consejería, como las que gestionan las depuradoras, y estaba pensando, bueno, pues independientemente de que ellos tendrán que contabilizar en el alcance 1 emisiones de metano, convertirlas luego a CO2 equivalente, multiplicando por 25, y independientemente de eso, ahora que estamos hablando de la compensación, pues pensaba, bueno, pues si ellos generan un material que se llama lodo de depuradora, independientemente de poner de nuevo en los circuitos un montón de millones de metros cúbicos de agua que se va a poder meter de nuevo en la economía. Independientemente de eso, hay un residuo que se genera, que es un subproducto porque se utiliza después como enmienda orgánica, que son los lodos de depuradora. Pues los lodos de depuradora, dato oficial del Ministerio, tienen se considera que tienen de media un 4% en nitrógeno. Un 4% en nitrógeno. Si para producir 1 kilo de nitrógeno de síntesis en las fábricas que sean, aunque sean en Francia, se emiten casi 10,
es más cerca porque hemos consultado huellas de carbono de fabricantes de abonos nitrogenados. Pero si queréis ser conservadores, entre 5 y 10, si se emite eso, nosotros podemos evitar el consumo de 1 kilo de nitrógeno de síntesis utilizando el nitrógeno contenido o en los purines o en los lodos de depuradora. Y si queréis multiplicar, os van a salir cifras importantes. Recordar que también se puede evitar, aunque no somos la administración, no tenemos, entiendo yo, que no tenemos grandes instalaciones agrícolas, pero si pudiéramos reducir el abono nitrogenado, por cada kilo de nitrógeno aplicado, estaríamos emitiendo, y ir a la parte azul, la información en azul, por cada kilo de nitrógeno estamos aportando casi 3 kilos de CO2. Kilos de nitrógeno que evitamos reduciendo la sobrefertilización nitrogenada, pues estamos evitando, compensando. Ahí podríamos anotarnos compensaciones por las reducciones que hayamos conseguido de uso de nitrógeno en 3 kilos por cada 3 kilos de CO2 equivalente por cada kilo de nitrógeno. O si pudiéramos ahorrar la destrucción, la utilización de suelos agrícolas para impermeabilizarlos, poniendo aparcamientos, estaríamos evitando la destrucción, dato oficial del Ministerio, de como media unas 29 toneladas de carbono que contienen por hectárea nuestros suelos, que transformado, multiplicado, aquí he hecho la conversión de carbono a CO2. Ya sabéis que hay que multiplicar por 3,6. El carbono 12, la relación que tiene con el CO2, que es 12 más el oxígeno 16 multiplicado por 2, o sea, 44, la relación 12 a 44 es 3,6. Por eso cada vez que queramos trasladar carbono a CO2, pues son 100, la media de los suelos de la región de Murcia por hectárea estaría en 104 toneladas, 104,5, eso es una coma, 104,5, perdonad, ahí hay un punto, pero 104,5 toneladas de CO2 es lo que tiene de media cada terreno agrícola. O otras veces, si pudiéramos ahorrar determinados recursos, imaginaros, por cada kilo de compost que ponemos en el mercado, estamos evitando 0,035 toneladas de CO2, emisiones evitadas, y bueno, si ya, como hacen las instalaciones de recuperación de recursos de los residuos, si estuviéramos recuperando aluminio, botes de la Coca-Cola, estaríamos evitando que se emitieran 7.000 kilos de CO2 por cada tonelada de botes de Coca-Cola o de lo que sea, o de cerveza, que se recuperen. Cuando no se consiguen toneladas evitadas, kilos evitados, cuando no podremos compensar, es haciendo, lo siento, haciendo esfuerzos en separar y recuperar el cartón o el papel, porque se emite más limpiando el papel, trasladándolo tal, el papel reciclado, que fabricando papel a base de celulosa de cultivos de árboles directamente. Pero bueno, esas son. Pero que hay muchos recursos de los residuos que nos sirven, que nos permiten. Y esta es un poco la idea. Espero no haberme pasado del tiempo, 10. Y lo importante ahora es las dudas, las consultas, por si sabemos, por si podemos ayudaros respondiéndolas. Muchas gracias.